El misterio que une historia y leyenda. En lo profundo de los rincones olvidados de la historia, entre las luces y sombras del pasado, se esconden secretos que desafían la lógica. Se escuchan susurros de tiempos lejanos, historias que parecen sacadas de cuentos y que, sin embargo, están marcadas con la realidad más inquietante. Este no es solo un viaje a través del tiempo. Es una puerta abierta hacia un misterio sin resolver, una ventana a un capítulo enigmático que continúa fascinándonos. Hoy vamos a explorar la intersección entre la historia y lo inexplicable. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir permanecerá contigo mucho después de que termine este viaje. Corría el siglo XVII, una época convulsa llena de conflictos, cambios y descubrimientos. En este caldo de cultivo nació una serie de eventos que nadie pudo explicar completamente. Por un lado, los avances en conocimiento científico y por otro, las creencias populares y los mitos continuaron entrelazándose, dejando un escenario perfecto para que las leyendas cobraran vida. El lugar central de esta historia tiene raíces profundas en la cultura de su tiempo, un sitio donde los muros susurran testimonios de generaciones pasadas. Este lugar sigue siendo un testimonio vivo de la tensión entre la razón y el misticismo. Aquí comienza nuestra historia, un misterio que no ha hecho más que intensificarse con el tiempo. El escenario no podría ser más inquietante, una vasta construcción de piedra rodeada de naturaleza salvaje. Árboles que se inclinan como queriendo proteger un secreto, el aire húmedo y denso que parece atraer voces del pasado. Nada es claro aquí. Cada sombra parece tener un dueño, cada rincón útero de historias jamás contadas. Las noches en este lugar son particularmente dramáticas. La luna llena brilla intrépida sobre las paredes desgastadas, iluminando lo que la oscuridad intenta esconder. Las grietas en las paredes no solo muestran el paso del tiempo, sino también los ecos de quienes alguna vez caminaron allí con esperanza, o con temor. El enigma inicia con la desaparición inexplicable de varias personas durante un periodo de tiempo. Esas personas, aunque separadas por circunstancias, lugares y épocas, parecen haber quedado unidas por un destino común. La pregunta persiste hasta hoy: ¿qué sucedió realmente? Los registros históricos, escasos y opacos, hablan en fragmentos, relatos de vecinos que vislumbraron figuras errantes, cartas a medio escribir que presagian angustia, y relatos de luces extrañas reflejadas desde lejos. Añade a eso los rumores de maldiciones antiquísimas y tendrás la receta perfecta para un misterio eterno. Los primeros intentos de resolver el misterio intentaron buscar una explicación racional. Historiadores argumentan que las desapariciones podrían estar vinculadas a desastres naturales o conflictos sociales. Otros, en cambio, creen que existe algo más oscuro detrás de este enigma, algo que no puede ser explicado por teorías terrenales. La presencia de ciertos símbolos en las piedras de la construcción principal, algunas de ellas con inscripciones indescifrables, ha llevado a algunos a sugerir la conexión con cultos secretistas o rituales. Otros lo ven como un lenguaje cifrado, un código que podría desentrañar verdades ocultas. ¿Podrían estas marcas ser la clave para resolver el misterio de las desapariciones? Esto, por supuesto, no hace más que alimentar el atractivo aterrador del lugar. Cada hipótesis abre nuevas preguntas, y los que buscan respuestas se enfrentan a más enigmas de los que pueden resolver. Ahora, retrocedamos en el tiempo. Imaginemos el año en que ocurrió el primer caso registrado, cuando el frío invierno se colaba a través de las rendijas de las casas humildes de la época. Las páginas de un viejo diario cuentan la historia de una familia local que desapareció sin dejar rastro. La puerta encontrada abierta, la chimenea aún encendida, y ni un solo indicio de su partida. Avanzamos unos años. Otro informe similar aparece, pero esta vez parece señalar un nombre en común, un viajero que pasó por el pueblo en ambas ocasiones antes de que ocurrieran las desapariciones. Pero este personaje, al igual que las víctimas, también se esfuma sin que nadie pueda rastrear su destino final. Esas coincidencias, aunque inquietantes, se pierden en el tiempo. Y el misterio se mantiene vigente, perpetuado por el silencio y la falta de respuestas concretas. Quienes todavía defienden que el misterio es real no lo hacen sin pruebas. En entrevistas con personas mayores locales, relatan cómo sus abuelos les compartían historias sobre sonidos inexplicables surgidos en el medio de la noche o figuras que se deslizaban entre las sombras sin dejar huellas.
Algunos aún recuerdan ver luces en las ventanas de edificios abandonados, aunque nadie vivía allí. Los archivos adicionales muestran registros inquietantes, aunque dispersos, en cartas y confesiones, rituales antiguos resucitados, pactos oscuros y prácticas destinadas a alcanzar algo prohibido. ¿Son estas historias partes del folclore del lugar o reflejos auténticos de algo más profundo? Avancemos al presente, donde los avances técnicos han permitido analizar lo poco que queda del pasado. Historiadores y arqueólogos se han unido en un esfuerzo por dar respuestas. Análisis químicos detectan rastros de sustancias raras en los materiales originales, mientras que los escáneres láser revelan cámaras subterráneas que podrían albergar más secretos. Por otro lado, los antropólogos sugieren que lo que vemos como misterioso podría ser una mezcla de tradiciones mal interpretadas, ceremonias religiosas olvidadas y mitos distorsionados con el tiempo. Sin embargo, incluso ellos admiten que ciertos aspectos desafían cualquier explicación. El lugar y su misterio no solo forman parte de la historia, también se han incrustado en la cultura. La narrativa ha trascendido generaciones, inspirando canciones, leyendas y festividades dentro de la región. Los lugareños, conscientes de su herencia pero curiosamente reticentes a hablar del tema en profundidad, han aprendido a coexistir con la fama del sitio. Cada visitante que llega siente la mezcla de hospitalidad con algo más, como si el lugar mismo aún guardara sus secretos celosamente. Puede que los locales hayan dejado todo en manos del tiempo o de la superstición, pero el eco de su historia sigue resonando, atrayendo tanto a exploradores como a escépticos. Hoy en día, el sitio es visitado por aquellos que buscan conocer de cerca un misterio. Guiados por pasadizos oscuros y bienes arquitectónicos de otro tiempo, los visitantes sienten la fascinación mezclada con un atisbo de inquietud. Todo en este lugar, desde los susurros del viento entre las piedras hasta los relatos transmitidos, envuelve a quien lo recorra en un aura de suspense. Turistas cuentan sus propias anécdotas inexplicables, baterías de cámaras que se agotan misteriosamente, sonidos capturados en grabaciones y sensaciones de ser observados. Por supuesto, esto solo añade combustible al fuego de su fama como uno de los sitios más enigmáticos del mundo. A pesar de los cientos de intentos por resolverlo, el misterio sigue vivo. Las especulaciones continúan, algunas teorías se aferran fuertemente a lo sobrenatural, mientras otras buscan evidencia conclusiva. Pero al enfrentar este fenómeno, descubrimos más sobre la naturaleza fascinante y contradictoria del ser humano. El misterio une a quienes buscan respuestas racionales y a aquellos que se entregan a lo fantasioso. En cierto modo, el enigma trasciende su naturaleza misma para convertirse en un reflejo de nuestra necesidad humana de saber y contar historias. Más que una búsqueda de respuestas, esta historia nos muestra que algunos misterios no están hechos para resolverse, sino para recordarnos la riqueza de nuestra imaginación y la conexión entre nosotros y los ecos del pasado. La eternidad del misterio es su verdadero encanto. El lugar sigue en pie, un testimonio vivo de una época perdida y una invitación para quienes buscan respuestas o simplemente quieren sentir la energía vibrante de lo desconocido. Al final del día, este es el mayor regalo del misterio, su capacidad de mantener viva la curiosidad ilimitada del ser humano. ¿Te atreves a descubrir más por tu cuenta? La historia aún te espera. Agradecemos a todos los investigadores, arqueólogos y narradores locales que han mantenido viva esta historia. Su pasión por revelar, o preservar, la verdad es lo que hace que este viaje sea posible.